El calor en la sala era sofocante, me envolvía como una manta pesada. El aire denso me dificultaba la respiración, tenía la piel resbaladiza por el sudor. Me senté allí, mirando las tablas de madera que formaban las paredes, intentando concentrarme en algo más que en que Dan estaba sentado a pocos metros de mí. Se suponía que sería un día normal, nada fuera de lo común. Habíamos terminado de entrenar en el gimnasio y, como siempre, decidimos ir a la sauna. No sé por qué, hoy se sentía diferente. Quizás era la forma en que el calor hacía que todo se sintiera más cercano, más intenso, o quizás era el silencio roto solo por el siseo ocasional del vapor y el sonido de nuestra respiración lenta y regular. Dan no había dicho mucho desde que entramos. Estaba sentado frente a mí, con la cabeza apoyada en la pared, los ojos cerrados y la toalla enrollada sin apretar en la cintura. Intenté no mirarlo, pero era difícil, la forma en que el sudor le corría por el pecho, la forma en que sus músculos se tensaban y relajaban con cada respiración. Era imposible ignorarlo. Me removí incómoda, sintiendo el calor que irradiaba el banco debajo de mí, mi propia toalla pegada a la piel. No sabía por qué me sentía tan nerviosa. Ya lo habíamos hecho cientos de veces, entrenar, sauna, hablar de nada en particular, pero hoy, me sentía diferente, había tensión en el aire, algo tácito que flotaba entre nosotros. ¿Estás bien, tío? La voz de Dan rompió el silencio. Tenía los ojos cerrados, su tono era despreocupado, como si no notara el cambio en la atmósfera, como si todo fuera normal. Tragué saliva con dificultad, intentando controlar la respiración. Sí, estoy bien. Pero no era así, en realidad no. Últimamente, las cosas habían cambiado, al menos para mí. No podía precisar cuándo empezó, pero en algún momento había empezado a fijarme en cosas de Dan, en pequeños detalles. La forma en que su risa iluminaba una habitación, la forma en que me empujaba juguetonamente cuando bromeábamos, la forma en que me miraba en los momentos que se alargaban demasiado. Y ahora, sentada aquí en la sauna con él, con el calor amplificándolo todo, esos pensamientos eran lo único en lo que podía concentrarme. Me moví de nuevo, intentando encontrar una postura más cómoda, pero por mucho que me moviera, no podía escapar de la creciente tensión que sentía en mi interior. Miré a Dan, su pecho subía y bajaba sin parar, sus labios ligeramente entreabiertos al exhalar profundamente. El corazón me latía con más fuerza que el siseo del vapor que nos rodeaba. ¿Por qué estás tan callado hoy?, preguntó Dan, rompiendo el silencio. Abrió los ojos y se giró para mirarme. Me quedé paralizada, sorprendida por aquella repentina atención. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mí, dentro de los pensamientos que intentaba ignorar desesperadamente. No lo sé, murmuré, con la garganta seca. Solo estoy cansada, supongo. Los ojos de Dan se quedaron fijos en mí un instante más, y juraría haber visto algo parpadear tras ellos, algo que no pude identificar. Luego se recostó de nuevo, cerrando los ojos como si estuviera satisfecho con mi respuesta. Solté un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo, intentando alejar los pensamientos, pero fue inútil. El aire en la sala era demasiado denso, demasiado cargado de algo que no podía identificar, algo que me hacía hormiguear la piel y acelerar el corazón. Dan se movió de nuevo, ajustándose la toalla alrededor de la cintura. Por un instante, creí verlo mirarme, sus ojos se detuvieron antes de apartarlos. Sentí un vuelco en el estómago, una oleada de calor me recorrió sin tener nada que ver con la sauna. Debería haber dicho algo, haber hecho una broma, haberme reído, haber actuado como si todo estuviera bien. Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí sentada, sintiendo cómo se acortaba la distancia entre nosotros, aunque no nos movíamos. Algo estaba pasando, algo que no entendía, y no estaba segura de querer entenderlo. Lo único que sabía era que no podía apartar la vista de él, por mucho que lo intentara. En el fondo, me aterraba lo que pudiera pasar después, el calor se intensificaba, me oprimía y me dificultaba pensar con claridad. Me daba vueltas la cabeza, y no estaba segura de si era el calor o la presencia de Dan, que parecía llenar todo el espacio, expulsándome todo el aire que me quedaba.
Volvió a moverse, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y sus ojos se posaron en mí, solo un segundo, pero suficiente para acelerarme el corazón. Sentí el aire moverse entre nosotros, sutil, apenas perceptible, como si el espacio se hubiera vuelto más pequeño, más íntimo. Últimamente te has comportado raro, tío, dijo Dan, con la voz más suave, como si estuviera tanteando el terreno. ¿Todo bien? Esa era la pregunta que me había estado dando miedo. Esperaba poder superar esto sin que se diera cuenta, pero claro, él siempre sabía cuando algo no iba bien. Ese era el problema de ser amigos durante tanto tiempo. Él me descifraba mejor que yo misma. Dudé, con el pulso acelerado, intentando pensar en algo que decir, algo que no revelara demasiado. Pero cuanto más callaba, más evidente se hacía que no tenía respuesta. Sentía su mirada fija en mí, expectante, con un peso asfixiante. Estoy bien, logré decir por fin, con la voz apenas firme. Solo, tengo muchas cosas en la cabeza. No era mentira, pero tampoco era la verdad. No estaba bien, en absoluto. Sentada allí, con él tan cerca, no podía evitar los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza, esos que tanto me había esforzado por ignorar. Dan se recostó de nuevo, observándome atentamente. Su rostro era indescifrable, pero había algo en su mirada que me erizaba la piel de la emoción. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con tono despreocupado, pero con la mirada fija en la mía, sentí un nudo en el estómago. No iba a dejarlo pasar, no esta vez. Lo vi en su expresión, la forma en que tensó ligeramente la mandíbula, la forma en que entrecerró los ojos lo justo para hacerme saber que no se tragaba mi intento de restarle importancia. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, para desviar la conversación, pero no me salían las palabras. Solo pude quedarme allí sentada, mientras el silencio se hacía más denso a cada segundo que pasaba. El calor era insoportable, no solo por la sauna, sino por la tensión que se acumulaba en el pequeño espacio que nos separaba. Mira, dijo Dan, inclinándose de nuevo hacia adelante, con la voz más baja, más seria. Si pasa algo, puedes hablar conmigo. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, pero no me atrevía a hablar. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué no podía dejar de pensar en él? ¿Que últimamente había notado cosas en él que no debería notar? Que cada vez que estábamos juntos, sentía una atracción, una extraña mezcla de emoción y miedo, que no podía explicar. No podía decirle nada de eso. Ni a él. Ni a mi mejor amigo. Dan se recostó de nuevo y, por un momento, pensé que lo iba a dejar pasar. Pero entonces volvió a hablar, y sus palabras me paralizaron. ¿No te extraña lo que pasó la otra noche? Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. La otra noche, casi lo había olvidado, casi. Pero oírlo mencionarlo ahora, en ese momento, me hizo recordarlo todo de golpe. Era tarde, después de una noche de fiesta con unos amigos. Los dos estábamos borrachos, riéndonos de alguna tontería mientras volvíamos a trompicones al apartamento de Dan. Un minuto, bromeábamos, y al siguiente, no sé cómo. De repente, estábamos demasiado cerca, y hubo un instante, un breve segundo, en el que pensé que iba a pegarme. Pero no lo hizo. Nos reímos, fingiendo que no había pasado nada. Me había convencido de que todo estaba en mi cabeza. Pero ahora, sentada en la sauna con Dan mirándome, ya no estaba tan segura. Lo sé, balbuceé, intentando mantener la voz firme. Intento convencerme de que no fue nada, ¿verdad? Dan no respondió de inmediato. Simplemente me miró, buscando los míos con la mirada, como si intentara descifrar lo que realmente pensaba. Entonces sonrió, esa misma sonrisa fácil que siempre hacía que todo pareciera bien, incluso cuando no lo era. Sí, dijo, apoyándose de nuevo en la pared. No fue nada. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se posaron en los míos demasiado tiempo, me dijo que quizá no era nada, ni para él, ni mucho menos para mí. El aire entre nosotros se sentía más denso ahora, como si estuviéramos al borde de algo. Algo que ambos sabíamos que estaba ahí, pero nos daba demasiado miedo reconocer. Tragué saliva con fuerza, intentando apartar los pensamientos,
pero eran implacables, dando vueltas en mi cabeza, impidiéndome concentrarme en nada más. Dan se movió de nuevo, incorporándose, con la mirada fija en mí. El espacio entre nosotros pareció desaparecer, aunque ninguno de los dos se había movido. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, el calor de la sauna mezclándose con el calor entre nosotros, dificultándome la respiración. Entonces, ¿estamos bien?, preguntó en voz baja, casi vacilante. Asentí, pero no estaba segura de decir la verdad. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Ninguno de los dos parecía querer romperlo. Dan se quedó allí sentado, con la mirada fija en mí, esperando, que, no lo sabía. ¿Una respuesta? ¿Una señal? Cualquier cosa que le dijera lo que realmente pasaba por mi cabeza. Pero no la tenía. No sabía qué decir, qué sentir. Solo sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía detener, aunque quisiera. El calor de la sauna me oprimía, haciendo que cada respiración fuera más pesada que la anterior. Tenía la piel cubierta de sudor, y no sabía si era por la sauna o por la tensión que sentía. Lo único que sabía era que no podía pensar con claridad, no podía concentrarme en nada más que en que Dan estaba sentado allí, tan cerca, y no tenía ni idea de qué iba a pasar a continuación. ¿Estamos bien?, susurré finalmente, con la voz apenas por encima de un suspiro. Pero no estaba segura de creerlo. Las palabras se sentían huecas, como si no me pertenecieran. Dan no se movió ni un instante, solo me miró fijamente, con una expresión indescifrable. Luego se inclinó lentamente hacia adelante, con los codos apoyados de nuevo en las rodillas, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me puso la piel de gallina. ¿Estás segura de eso?, preguntó en voz baja, casi desafiante. Tragué saliva con fuerza, con la garganta seca. Sí, estoy segura. Pero no lo estaba, ni de cerca. Porque la verdad era que no tenía ni idea de lo que sentía, ni de lo que quería. Solo sabía que el espacio entre nosotros se sentía demasiado pequeño, demasiado cargado con algo que no quería nombrar. La forma en que Dan me miraba, como si pudiera ver a través de mí, no ayudaba. Se recostó de nuevo, con el cuerpo relajado, pero sus ojos seguían fijos en mí, observándome, esperando. Me moví incómoda, intentando romper la tensión, pero fue inútil. Era como si el aire entre nosotros se hubiera solidificado, atrapándonos en ese momento. Entonces, sin previo aviso, Dan se levantó. El movimiento repentino me sobresaltó y lo miré con el corazón acelerado. Por un segundo, pensé que se iba a ir, que ya había tenido suficiente de este silencio extraño y tenso. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó un paso más, sin apartar la mirada de la mía. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Pero estaba pasando. Dan estaba a solo un paso de distancia, con el pecho subiendo y bajando sin parar. No dijo nada, no hizo ningún movimiento para acortar la distancia que nos separaba. Simplemente se quedó allí, observándome, esperando algo. Mi mente corría, intentando averiguar qué hacer, qué decir. Pero no podía pensar. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, el calor de la sauna mezclándose con el calor que irradiaba de él, haciéndome imposible concentrarme. Entonces, lentamente, se agachó frente a mí, con los ojos fijos en los míos. Su rostro estaba serio, pero había algo más profundo, algo que hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. «Puedes decirme si pasa algo», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del siseo del vapor. «No tienes que ocultarlo». Abrí la boca para decir algo, para desviar la conversación, para reírme como siempre hacía, pero las palabras no salían. Solo podía pensar en lo cerca que estaba, en cómo el espacio entre nosotros había desaparecido por completo. La mano de Dan se movió entonces, apenas, apoyada en el banco junto a mí, y sus dedos rozaron mi rodilla. Fue un movimiento tan pequeño, apenas perceptible, pero me provocó una descarga eléctrica. Debería haberme apartado. Debería haber dicho algo, lo que fuera, para romper el momento, para detener lo que fuera que esto fuera antes de que fuera más lejos. Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí sentada,
paralizada, con el corazón martillándome en el pecho, la mente llena de pensamientos que no quería reconocer. Hablo en serio, dijo Dan, con voz suave pero insistente. Si algo te preocupa, puedes hablar conmigo. No me voy a ninguna parte. Su mano seguía junto a la mía, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Por una fracción de segundo, pensé en qué pasaría si extendía la mano, si acortaba la distancia entre nosotros. La idea me revolvió el estómago y tuve que obligarme a apartar la mirada, a romper la intensa mirada que tenía fija en mí, pero incluso al apartar la mirada, aún podía sentirlo allí, su presencia abrumadora, su mano tan cerca que me erizaba la piel. Tragué saliva con fuerza, intentando apartar los pensamientos, pero volvían, implacables. Era Dan, mi mejor amigo. No podía estar pensando así. No estaba bien. Pero por mucho que lo intentara, no podía parar, como se me aceleraba el corazón cada vez que estaba cerca, como reaccionaba mi cuerpo al más mínimo roce, como mi mente volvía una y otra vez a esa noche, a ese momento en el que casi todo había cambiado. Y ahora, sentada en la sauna con Dan tan cerca, sabía que las cosas estaban a punto de cambiar de nuevo. Estoy bien, murmuré, pero las palabras se sintieron vacías, sin sentido. Dan no respondió de inmediato. Solo me miró, sus ojos buscando los míos, esperando, tal vez, que dijera algo, que admitiera lo que realmente estaba pasando. Pero no pude. No estaba lista, todavía no. Dan no se movió. Simplemente permaneció agachado frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su piel, el constante subir y bajar de su respiración. Mi propia respiración era superficial, irregular. No podía apartar los ojos de él, sin importar cuánto lo intentara. No te creo, dijo en voz baja, casi un susurro. Sé que algo está pasando ahí. Era de nuevo ese tono tranquilo y serio que siempre me conmovía. No eran solo sus palabras, era la forma en que las decía, como si ya supiera lo que estaba pensando, pero me estuviera dando la oportunidad de admitirlo primero. Tenía una manera de ver a través de las personas. Y ahora mismo, me sentía completamente expuesta, sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, el calor de la sauna me dificultaba pensar con claridad. Mi mente iba a mil, gritándome que dijera algo, lo que fuera, para romper el momento. Pero no podía. Estaba paralizada, atrapada en el peso de lo que estaba sucediendo. La mano de Dan volvió a moverse, esta vez descansando suavemente sobre mi rodilla. Su roce era apenas perceptible, pero suficiente para provocarme otra sacudida. Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca, y miré su mano. El gesto simple y casual ahora parecía lo único en la habitación. Mi voz se quebró y no pude terminar la frase. Dan no se movió. No apartó la mano. En cambio, se inclinó ligeramente, lo justo para que el espacio entre nosotros casi desapareciera, su rostro a centímetros del mío ahora, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su aliento en mi piel. «Puedes hablar conmigo», repitió, más bajo esta vez, más insistente. Cerré los ojos, intentando bloquear todo. Pero fue inútil. La tensión era insoportable ahora, densa y pesada, oprimiéndome por todos lados. Mi mente estaba acelerada, y el único pensamiento que volvía una y otra vez era que necesitaba detener esto. Necesitaba salir de allí antes de que las cosas fueran a más, antes de que cruzáramos una línea de la que ninguno de los dos pudiera regresar, pero no podía moverme. No podía hablar. Solo podía quedarme allí sentada, mi cuerpo traicionándome, mi corazón latiendo más fuerte que el vapor silbando de fondo. Y entonces sucedió. La mano de Dan se apartó de mi rodilla, deslizándose ligeramente hacia arriba, sus dedos rozaron mi muslo. Fue un movimiento tan pequeño, apenas perceptible. Pero fue suficiente para romper algo dentro de mí. Suficiente para que todo lo que había intentado ignorar, todo lo que había estado alejando, se derrumbara de golpe. Lo miré, con la respiración entrecortada. Sus ojos estaban fijos en los míos, oscuros e intensos. Y en ese instante, lo supe. Supe que no era solo mi imaginación. Él también lo sentía, la atracción, la tensión, la conexión tácita que había estado creciendo entre nosotros durante semanas.
Mi corazón se llenó de una mezcla de miedo y algo más que no quería nombrar. Pero la forma en que Dan me miraba ahora, la forma en que su mano se demoró demasiado tiempo, me impedía negar lo que estaba sucediendo. Debería haberme apartado. Debería haber dicho algo, haber detenido esto antes de que fuera más lejos. Pero no lo hice. No pude. En cambio, me quedé paralizada, observándolo, esperando a ver qué haría a continuación. Dan dudó un momento, sus ojos buscando los míos, dándome una última oportunidad para echarme atrás. Pero no lo hice. No pude, y en ese instante, todo cambió. Lentamente, deliberadamente, Dan se acercó más, su rostro a escasos centímetros del mío. Sentía el calor que irradiaba. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Se me cortó la respiración y me temblaron ligeramente las manos. La adrenalina me invadió. Y entonces, sin previo aviso, los labios de Dan rozaron los míos. Fue suave, casi tentativo, como si estuviera tanteando el terreno, esperando mi reacción. Por una fracción de segundo, todo se congeló. El mundo pareció detenerse. El calor de la sauna desapareció. Lo único en lo que podía concentrarme era en él, sus labios, su aliento, la forma en que su mano se apretaba ligeramente sobre mi pierna. Debería haberme apartado. Debería haberlo empujado, detener esto antes de que fuera más lejos. Pero no lo hice. Lo volví a unir al labio. Fue como si un interruptor se activara dentro de mí, todo lo que había estado conteniendo durante semanas se estrellara contra las paredes que había construido. Me incliné hacia el labio unido, mi mano se extendió para descansar en su brazo, acercándolo más. Dan respondió al instante, su mano se deslizó más arriba por mi muslo mientras profundizaba el labio unido, su cuerpo presionando contra el mío. Era crudo, intenso, como si toda la tensión que se había estado acumulando entre nosotros finalmente se hubiera roto. No había vuelta atrás. No me importaban las consecuencias, no me importaba lo que esto significara para nuestra amistad. En ese momento, todo lo que me importaba era él, la sensación de sus labios sobre los míos, la forma en que sus manos se movían contra mí, el calor entre nosotros. Todo lo demás se desvaneció, el mundo fuera de la sauna, los años de amistad, la incertidumbre sobre qué pasaría después. Nada de eso importaba. Solo importaba esto, él, nosotros. En el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Nos separamos, sin aliento, el calor entre nosotros era aún más intenso. La habitación parecía dar vueltas. Mi corazón latía aceleradamente, tan fuerte que pensé que iba a estallar. El rostro de Dan seguía cerca, respirando entrecortadamente. Sentí el peso de lo que acababa de suceder instalarse entre nosotros, como una espesa niebla. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Nos quedamos allí sentados. El silencio nos oprimía, nuestros pechos subían y bajaban al unísono. Mi mente era un torbellino, intentando comprender lo que acababa de pasar, intentando asimilar que yo acababa de ligar con Lip a mi mejor amigo, y no solo con Lip. Lo deseaba, la mano de Dan seguía en mi pierna, pero la energía entre nosotros había cambiado. Ya no se trataba solo del calor o la tensión, era algo más profundo, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado, pero que ya no podíamos negar. Empecé a hablar, pero mi voz se quebró, delatando la confusión y el miedo que bullían en mi interior. No sabía qué decir, cómo explicarlo. Dan se apartó un poco, lo justo para mirarme a los ojos, su rostro serio, pero con una dulzura que no había visto antes. Su mano se detuvo en mi pierna un instante más antes de soltarla finalmente. Se sentó en el banco frente a mí. Por un instante, nos miramos fijamente. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de todo lo que no decíamos pero necesitábamos decir desesperadamente. Quería preguntarle qué significaba esto, qué debíamos hacer ahora. Pero no me salían las palabras. Tenía la garganta apretada, la mente llena de preguntas que me daba miedo formular. Dan fue el primero en hablar. Su voz era baja, cautelosa, como si pisara cristales rotos. «No es nada, ¿verdad?», preguntó. No era nada, ¿verdad? Negué con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. No había sido nada. Lo había sido todo, asintió,
con la mirada fija en la mía. Por un instante, vi algo parpadear, miedo, incertidumbre, los mismos sentimientos retorciéndose en mi interior. Llevo un tiempo pensándolo, admitió en voz baja, apenas un susurro. Me dio un vuelco el estómago. Sus palabras me revolvieron el estómago. Había intentado convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que la tensión se debía a que le estaba dando demasiadas vueltas. Pero oírlo decirlo en voz alta, saber que él también se sentía así, lo hizo todo aún más real, aún más aterrador. Yo también, susurré, con la voz finalmente lo suficientemente firme. Dan no dijo nada al instante. Simplemente se quedó allí sentado, mirándome fijamente, con el conflicto claro en sus ojos, el mismo conflicto que yo sentía. Ambos sabíamos lo que acababa de pasar, pero ninguno sabía qué significaba ni qué venía después. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con la pregunta flotando pesadamente entre nosotros. Dan dejó escapar un largo suspiro, reclinándose contra el banco. Su mirada se desvió hacia el techo antes de volver a mirarme. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero no creo que podamos fingir que no pasó. Asentí, con un nudo en el estómago. No quería fingir, pero no tenía ni idea de qué hacer. Nuestra amistad acababa de dar un giro radical, no había vuelta atrás. La pregunta era, ¿podríamos seguir adelante? ¿Y cómo sería eso? No quiero arruinarlo todo, dije en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Dan se suavizó. Por primera vez desde que entramos en la sauna, sonrió, una sonrisa breve y vacilante, pero suficiente para acelerarme el corazón. No lo harás, dijo. No lo haremos. Su voz ahora era firme, segura. Pero yo no sabía cómo procesar nada de esto, el labio pegado, los sentimientos que había estado intentando reprimir, como todo había estallado entre nosotros. Nada tenía sentido. Pero una cosa estaba clara, las cosas entre Dan y yo nunca volverían a ser lo mismo. Dan se levantó, su toalla resbaló un poco al ajustarla, sin apartar la vista de la mía. Lo solucionaremos, dijo en voz baja. Lo prometo. Quería creerle. Quería creer que podríamos resolverlo, que podríamos seguir adelante sin que todo se derrumbara. Pero en el fondo, sabía que esto era más grande que nosotros. La conexión, los sentimientos que habíamos estado negando durante tanto tiempo, eran demasiado fuertes para ignorarlos ahora. Extendió la mano y me la ofreció. Tras un momento de vacilación, la acepté. Su agarre era firme y reconfortante. Al levantarme del banco, una extraña sensación de alivio me invadió. Quizás tenía razón, quizás podríamos resolverlo. Al salir de la sauna, el aire fresco me impactó la piel como un shock. Me di cuenta de que todo había cambiado. Pero por primera vez en semanas, no tenía miedo de eso. No tenía miedo de lo que vendría después. Porque fuera lo que fuera, lo afrontaríamos juntos.